Hola, buenas noches, apreciados compañeros, estimada tutora. Mi nombre es Miguel Andrés Orjuela Gómez. A continuación me voy a permitir realizar la presentación, la sustentación del documento que he presentado en el momento 2 de la asignatura de de Filosofía de los Derechos Humanos. La problematización filosófica que me he planteado es si requieren los derechos humanos una constante actualización a lo largo de la historia. En primera instancia, pues quiero decirles que la justificación de esta pregunta pues puede ser rastreada a lo largo de toda la sustentación, y en segunda instancia me permito indicarles que el método que he utilizado para tratar de resolver la pregunta que les he mencionado es similar al que utilizó Santo Tomás a lo largo de su carrera como filósofo, de su vida como filósofo. Y que especialmente lo podemos ver con mucha claridad en la Suma Teológica. Santo Tomás pues básicamente lo que hizo fue plantear unos argumentos a favor, luego otros argumentos en contra, para extraer unas conclusiones que pretendían dar respuesta a las preguntas que se planteaba. Bajo este punto de vista, pues a continuación, los dos primeros voy a presentar dos argumentos que parecen indicar que sí es necesario una constante actualización de los derechos humanos, y luego dos argumentos que parecerían indicar lo contrario, para luego extraer unas conclusiones. Pues el primer argumento que quiero plantear sería decir que pues la humanidad ha sido un ente, por llamarlo de alguna manera, que ha cambiado constantemente a lo largo de la historia. Es la humanidad una de las principales razones por las cuales se puede evidenciar estas situaciones de que la humanidad es cambiante, es el hecho de que las sociedades no pueden ser comparables en su totalidad. Pues como bien sabemos, las sociedades cambian de tiempo a tiempo, de época a época, pero también cambian de un lugar a otro, y estos cambios hacen que cada sociedad sea digamos particularmente diferente en sus creencias, en sus ideologías, en fin, en una gran cantidad de factores. Y dentro de esa gran cantidad de factores pues también está que las sociedades son diferentes en sus miedos, en sus incertidumbres, y es por ello que cada sociedad genera estrategias propias para contrarrestar estos miedos e incertidumbres. Podríamos decir que pues los derechos humanos ha sido una de estas estrategias que han generado las sociedades para tratar de contrarrestar el miedo que tienen las sociedades a que no se le garanticen unas condiciones mínimas a las personas que les permitan vivir digamos de una manera digna. Entonces podríamos decir que los derechos humanos pues se han desarrollado de alguna manera con este fin. Pero también tendríamos que decir que, si bien es cierto, estos derechos humanos que han sido planteados como inmutables y universales en el tiempo, universales e inmutables en el tiempo, pues resultan en realidad no siéndolo así. Miremos por ejemplo la afirmación que hace Niken, en el cual indica que el reconocimiento universal de los derechos humanos como inherentes a la persona es un fenómeno más bien reciente. O sea, démonos cuenta que esto, digamos que no ha sido así a lo largo de toda la historia. Entonces podría evidenciarse de esto, o digamos para tener esto en cuenta como un argumento a favor de la constante actualización de los derechos humanos, podríamos ver cómo, por ejemplo, los derechos que en su momento planteaba Antonio Nariño pues son muy diferentes a los que se habla en las sociedades de hoy. Y otro ejemplo, digamos que no tan distante en el tiempo y que mucho más aterrizado a las condiciones de los derechos humanos como una concepción moderna, pues tenemos que definitivamente la Declaración de los Derechos Humanos hecha en 1948 pues es muy diferente a la que se realizó en el 2007 en la ciudad de Monterrey. Mientras que en aquella, es decir, en la del 48, se hablaba de la necesidad de garantizar unos derechos que han sido catalogados como civiles y políticos. En esta se va pues mucho más allá, hasta el punto de reconocer otro tipo de derechos, los cuales fueron establecidos para combatir los grandes problemas de las sociedades de hoy, de nuestros tiempos, es decir, la pobreza extrema, el problema del medio ambiente, la mortalidad infantil, la igualdad de los géneros,
la autonomía de la mujer. Entonces, pues como podemos ver, estos derechos son muy diferentes. Entonces esto parecería indicar que sí es necesaria una constante actualización de los derechos humanos. Y pues la principal razón que explica este cambio de postulados en los derechos humanos en los diferentes momentos de la historia se encuentra en los constantes cambios que sufren las sociedades a lo largo del tiempo. Si éstas no hubiesen cambiado en sus intereses, motivaciones, miedos, incertidumbres, amenazas, pues seguramente la Declaración de los Derechos Humanos, digamos que no habría sido necesaria modificarla. Tal vez habría sido necesario incluir uno que otro derecho, pero no habría sido necesario. Pero pues ello no fue precisamente así, porque los intereses han cambiado. Es así como, retomando el ejemplo anterior, las principales razones, por ejemplo, que motivaron la Declaración del 48 no son las mismas que movilizan al mundo de hoy. Es así como mientras las del 48 en aquella época se temía el resurgimiento de prácticas como las ejecutadas por los nazis, pues hoy se temen a otros factores como lo son la pobreza, la exclusión social, el deterioro del medio ambiente, entre otros. Entonces, bajo este entendido, la necesidad de que los derechos humanos, digamos, sean constantemente renovados, pues es evidente. Pues, si no lo hacemos así, esto terminaría por presentarse como, estos derechos humanos terminarían por presentarse como arcaicos y obsoletos para las nuevas generaciones. Aquí tendríamos pues un primer argumento. El segundo argumento indica que el pensamiento humano es una condición dinámica que evoluciona constantemente. Es en ese sentido, es en atención a ello que los derechos humanos pues han sido una invención del hombre, y asimismo estos deben evolucionar a la par como evolucionan precisamente el pensamiento humano para tratar de concebir unas mejores sociedades. Entonces, pretender considerar que los derechos humanos han sido establecidos de una vez y para siempre, sin considerar la posibilidad de que sobre el camino vayan surgiendo nuevos derechos, sería una cuestión de sensible gravedad. Si lo hiciéramos así, se podría estar dejando por fuera aspectos tan importantes que, por ejemplo, no fueron tenidos en cuenta en la Declaración del 48, como por ejemplo los derechos que reclaman a las comunidades LGTBI o los derechos de las comunidades indígenas, que pues no fueron tenidos en cuenta en ese tiempo, pero que indudablemente son necesarios que se reconsideren. En el mismo sentido, podría presentarse el caso de que algunos derechos humanos, y esto es una posibilidad remota, pero que habría que considerar, que algunos derechos humanos que fueron considerados en el pasado como derechos humanos, tal vez en el futuro las sociedades consideren que definitivamente no garantizan la dignidad humana, sino que todo lo contrario, que atentan contra el hombre. Entonces, pues sería importante que fueran reevaluados. Digamos que esto es una posibilidad, como ya lo dije, lejana, pero que igual tenemos que considerar. También tendríamos que, es posible que a lo largo del desarrollo del pensamiento humano pues vayan surgiendo nuevas posibilidades, nuevas estrategias, nuevos derechos que posibilitan, que facilitan, que mejoran las condiciones de la vida de los hombres. Entonces, todo esto es posible y pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos los dos argumentos que parecerían indicar que sí. A manera de resumen, el primero es indicar que las sociedades cambian y que así como cambian es necesario que cambien los derechos humanos, y el segundo pues que el pensamiento humano evoluciona y que con esa evolución también deben de evolucionar las nuevas concepciones de los derechos humanos. En cuanto a los argumentos a favor del no, es decir, que parece que indicar que no es necesario que se generen nuevos derechos humanos, pues tendríamos el hecho de que los derechos humanos fueron establecidos para garantizar unas condiciones mínimas que requiere una persona para desarrollarse y desempeñarse en tanto tal, es decir, como persona. Y fue así como se concibió que una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de los derechos fundamentales. Y como sabemos, el ser humano en su concepción general pues no cambia. Entonces este sería un argumento que parecería indicar que no es necesario. Pero y si se pretende una constante reevaluación o actualización de los derechos humanos, lo que se hace es dar pie para que el concepto mismo de dignidad humana se manipule al interés de cada sociedad.
si hilamos esto con el argumento anterior, pues uno podría pensar que esto no tiene ningún problema, pero a continuación me voy a permitir mostrar a través de un ejemplo cómo esto sí puede ser problemático, el hecho de que las consideraciones de la dignidad humana sean manipulables a lo largo de las sociedades. Digamos que manipulables o modificables. Entonces, por tan solo mostrar cómo esta manipulación en la forma de concebir los derechos humanos o de que las sociedades pueden ser engañadas por parte de ejes dominantes, me voy a permitir dar el siguiente ejemplo que realmente no va mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Entonces, acá en las fronteras, como bien es sabido, pues en los últimos meses, en las últimas semanas se ha venido presentando una flagrante violación a los derechos humanos contra compatriotas que viven en el país de Venezuela y que han sido deportados, han sido víctimas de deportaciones masivas por el solo hecho de ser colombianos. Entonces se les ha acusado de paramilitares, se les ha acusado de una gran cantidad de cosas, pero que han sido deportados en últimas sin ningún argumento, simplemente aduciendo a que son colombianos y pues negándoseles el derecho a un juicio justo. Si lo miramos en términos claros, pues estos colombianos han sido no solamente deportados, sino que desplazados por parte a través del uso de la fuerza del país de Venezuela. Entonces, la manipulación a la cual me quiero referir se evidencia cuando se escucha cómo gran parte de los dirigentes de dicho país y su misma población justifican las deportaciones masivas de colombianos bajo el argumento de tildarlos a estos de paramilitares o de estar regando el peculio de los venezolanos, lo cual, digamos que, aunque igual esto es algo que no comparto, pero solamente poniendo la posibilidad de que aunque esto fuera real, pues realmente aún a pesar de ello se está cometiendo una flagrante violación de los derechos humanos, pues como ya se dijo, a estas personas se les estaría negando la posibilidad de la realización de un juicio justo, de un debido proceso. Entonces habría una violación de los derechos humanos. Entonces, en este caso, en este ejemplo que he mostrado, la sociedad venezolana ha sido manipulada y a partir de esa manipulación ha justificado la violación de los derechos humanos de estos colombianos bajo el entendido de que las cosas se están haciendo de una manera correcta con el fin de garantizar el bienestar económico del pueblo venezolano, lo cual es una incoherencia a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que estos se encuentran por encima de los intereses de los estados y que deben ser respetados a cada persona sin distingo de raza, religión, nacionalidad, idioma, en fin. Entonces, acá podemos ver cómo este argumento pues parecería indicar que definitivamente no es conveniente que los derechos humanos se estén actualizando, porque esta constante actualización podría dar a que sean manipulables por parte de ejes poderosos, ejes dominantes que manipulen a la población y que la hagan considerar o justificar la violación de los derechos humanos. Entonces, este es un primer argumento. El segundo argumento, la segunda razón que parece indicar que no es conveniente estar constantemente revaluando los derechos humanos, se halla en la ambigüedad en que estos han caído a lo largo del tiempo. No tanto por aquellos que fueron creados o proclamados en primera instancia en el 48, sino más bien por los que han venido siendo anexados a esta proclama original. El problema se presenta debido a que alguna parte de estos nuevos derechos que han sido anexados son difíciles de concebir, rastrear y de juzgar su irrespeto o su vulneración, lo cual hace que los derechos humanos pierdan la fuerza con la cual fueron creados los primeros. Entonces, digamos que en relación con los primeros, con la proclama del 48, pues podemos ver cómo cuando estos surgieron, aparecieron en el mundo inmediatamente, no solo a nivel internacional, sino a nivel interno de los estados, aparecieron inmediatamente organizaciones, cortes, comités, entre otros, digamos que
organismos que se han encargado de vigilar, y además de vigilar, de ser garantes del respeto por los derechos humanos. Ello era posible debido a que las violaciones a estos eran relativamente fáciles de evidenciar. El problema se presenta cuando se empiezan a concebir una serie de derechos humanos que se tornan difíciles desde su misma conceptualización. Tal es el caso como, por ejemplo, del mencionado derecho a la paz de la Declaración de Monterrey, el cual pues realmente se hace bastante difícil de rastrear su cumplimiento. En primera instancia porque el mismo concepto de paz aún se encuentra en discusión, y segundo porque si el concepto está en discusión, pues es difícil verificar el cumplimiento por parte de los estados y las sociedades. Entonces esto hace que sea fácil para cualquier persona, sociedad, estado argumentar que todo lo está haciendo en pro de los derechos humanos, tal como ocurrió, por ejemplo, con grandes líderes, con grandes defensores de los derechos humanos, como con reales defensores de los derechos humanos como fueron Gandhi, Mandela. Pero pues que también esa ambigüedad de este concepto de la paz también ha conducido a que, por ejemplo, líderes como Mussolini o como Stalin pues hayan indicado que todo lo han hecho en búsqueda del estado de paz deseado por sus sociedades. Entonces démonos cuenta cómo esta manipulación o esta ambigüedad más bien en las conceptualizaciones hace difíciles los derechos humanos. Esto o hace no conveniente una constante actualización de los derechos humanos. Entonces así las cosas se puede observar como a partir de las buenas intenciones y como producto del éxito que en su principio tuvieron los derechos humanos, con el tiempo estos se han ido debilitando producto de la pretensión de incluir dentro de estos tantos como vayan apareciendo como buenas aspiraciones de la sociedad mundial. Entonces a manera de resumen pues tenemos estos dos argumentos que parecen indicar que no. Por un lado tenemos el argumento de que la sociedad, de la ambigüedad de los derechos humanos, relacionado con una gran ambigüedad en los derechos humanos, y por el otro tenemos el hecho de que si la dignidad humana es un concepto, si bien es cierto que la dignidad humana es un concepto inherente al ser humano como tal, el hecho de permitir que ésta se manipule pues puede conducir a que los ejes poderosos la manipulen y justifiquen y terminen a la larga justificando realmente las violaciones de los derechos humanos. Entonces, como consideraciones respecto del problema filosófico que hemos planteado, tenemos la existencia de argumentos tanto a favor como tenemos que la existencia tanto de argumentos a favor como en el contra, que indican que los derechos humanos sí o no deben ser constantemente revisados y actualizados, pues no hacen más que evidenciar que la pretensión de universalidad de los derechos humanos realmente no se ha logrado. Entonces, frente a esto se observa que el concepto sobre el cual se sustentaron los derechos humanos, que es el de la dignidad, pareciese variar fácilmente de época en época, de sociedad en sociedad o de región en región. No obstante, el problema parece no encontrarse allí, sino que un análisis más detallado podría indicar que quizás lo que ha cambiado no es tanto el concepto de dignidad humana, que digamos que sí ha variado, pero que en términos generales conserva una sola núcleo, pero lo que sí parece haber variado es la forma de concebir cómo aportar a garantizar esta dignidad humana. Entonces me voy a permitir explicar lo que he querido decir. Mientras en un comienzo fue bastante claro que la forma de defender la dignidad humana era a partir de la garantía de no vulneración de ciertos derechos, con el tiempo dicha concepción parece haber ido cambiando hacia la de promoción de esos derechos. Es así como los derechos humanos, hoy por hoy, habría la posibilidad de verlos en dos perspectivas, una negativa y otra positiva. La primera de ellas, la negativa, haría relación a la no violación de los derechos humanos, mientras que la segunda se referiría a la promoción de los derechos humanos. Entonces, bajo estas dos perspectivas, la pregunta es: ¿cuál camino sería el más conveniente tomar?
Desde el punto de vista negativo, es decir, evitar la violación de los derechos humanos, la no violación de los derechos humanos, la más conveniente, el camino más conveniente parecería ser el jurídico. Pues la posibilidad de sanción sobre quienes atenten contra los derechos humanos se hace fácil de considerar, pues al existir una norma que reglamente su no violación, ésta se explicita y otorga herramientas al aparato judicial para fallar en un determinado sentido. Con ello podría continuarse avanzando en materia de derechos humanos, pues tal y como lo afirma Cassin, la más grande laguna de la Declaración de los Derechos Humanos es no contar con un alcance jurídico efectivo que hubiera tenido una convención firmada, ratificada y generadora de obligaciones y sanciones por parte de los estados. Entonces, bajo este punto de vista, es decir, si miramos los derechos humanos desde la perspectiva negativa, es decir, de la no sanción, pues lo conveniente es que existan normas que los posibiliten y además que ejecuten sanciones en contra de quienes los violen. Pero eso desde el punto de vista positivo. Eso desde el punto de vista negativo, perdón. Pero ahora desde el punto de vista positivo, es decir, desde el punto de vista de la promoción de los derechos humanos, la respuesta ya no parece pasar por el ámbito jurídico, sino que más bien por el ámbito moral y más aún por el ámbito ético. Lo cual implica que lo que se debe hacer en este plano no es tanto la promulgación de nuevas leyes, sino más bien la formación de personas para la comprensión de los derechos humanos. En este aspecto, lo que necesitamos no es tanto de personas que actúen por el temor a la ley, sino que lo hagan por la convicción de que su accionar promueve la evolución humana. Solo así será viable la inclusión de los derechos humanos a la paz, al medio ambiente, al desarrollo, entre otros con características similares. En relación con este aspecto me va a permitir hacer un pequeño paréntesis y es mencionar que los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, pues en este momento requiere ser reevaluada como producto de la globalización, pues ya y esa reevaluación sería que esta promoción de los derechos humanos no debe ser responsabilidad única y exclusiva de los estados, sino que más bien debe ser responsabilidad de todos aquellos que ostenten algún tipo de poder. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque digamos que en el 48, cuando se concibieron estos derechos humanos, se establecieron como responsabilidad del Estado, porque es que en ese momento los poderosos del mundo eran los estados. Pero con la globalización las cosas parecen haber cambiado y, como nos lo han mostrado innumerables autores, pues ha existido un debilitamiento del Estado frente a un poder que cada día crece más para las multinacionales. Entonces así las cosas, pues en un mundo globalizado sería conveniente que la responsabilidad de respeto por los derechos humanos no sea solamente de los estados, sino que además de todos aquellos que ostenten algún tipo de poder. Así pues, el fenómeno de la globalización habría que tomarlo con cuidado, pues si bien es cierto que puede atentar con la condición humana a través de las empresas que se están apoderando del mundo, también lo es que podría esto aprovecharse para abrir una posibilidad de contribuir a la protección de los derechos humanos. Digamos que si todo ello, si a la globalización se le considera como un proceso que afecta considerablemente en múltiples aspectos del desarrollo de la seguridad humana y que se ofrece como una oportunidad invaluable para promover el respeto universal de los derechos humanos a todas las personas en todos los lugares del mundo, tal como lo ha afirmado Guevara en el 2007. Entonces, a manera de conclusión, y luego de haber hecho de haber presentado todos los argumentos y consideraciones hasta el momento expuestos, se encuentra que sí se hace necesario que los derechos humanos sean constantemente revisados y actualizados, pues su concepción no puede ser estática en el tiempo, sino que ha de ser dinámica, tanto como lo es la historia y el pensamiento humano. No obstante, ello no quiere decir que las consideraciones que se hagan sobre los derechos humanos deban variar a cada momento, pero sí lo que deben es avanzar a la par del mundo y de las sociedades. Bajo todo esto, el factor clave a tener en cuenta para la consideración de la constante actualización de los derechos humanos y para no permitir que estos, digamos que se desborden de sus intenciones, es la forma como cada nuevo derecho que pretenda ser incluido o vinculado con el concepto de dignidad humana
se visualice. Así las cosas, si luego de tenerse la certeza que este se encuentra vinculado, este nuevo derecho se encuentra realmente vinculado con la dignidad humana, se debe revisar si el planteamiento que se hace del mismo gira en torno a su promoción o a su no vulneración. Si es el segundo caso, es decir, el de la no vulneración, todas sus condiciones deberán terminar en una positivización del derecho, es decir, en llevar ese nuevo derecho humano a una norma. Si en cambio es el primero, dicha positivización se vuelve accesoria, siendo lo fundamental la promoción ética y moral del derecho humano. Pues, apreciados compañeros, esa era la presentación que quería realizarles. Les agradezco por su atención y estaré atento para cualquier comentario.